Muy buenas noches. Que Dios les bendiga a mis hermanos de Selah y también a los que van a ver este video. El día de hoy voy a lecturar el libro de Marcos 4. El Evangelio de San Marcos capítulo 4. Me tocaba días antes, pero por temas del trabajo no estaba muy ocupada. Hoy que descanso, me di mi tiempo para lecturarlo. Amén. En el libro de San Marcos capítulo 4 habla sobre el sembrador. Dice así la palabra. Pero antes vamos a orar. Amén. Gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, que tú me has permitido, Señor, poder meditar en tu palabra, poder aprender acerca de ella, Señor, que seas tú hablándonos, hablando a nuestro corazón, hablando la vida de mis hermanos, Señor, también animándoles, alientándoles, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, por tu cuidado. Danos entendimiento, Señor, y sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, continuamos con la lectura. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces lo que nuestro Señor hacía era enseñar, ¿no? Enseñar la palabra y por medio de parábolas también. Le dijo: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y lo comieron, ¿no? Entonces, para que podamos entender, ¿no? Una parábola es una figura, ¿no?, literaria que se usaba en ese tiempo, ¿no?, para que puedan entender, ¿no? Se dice que a veces las personas como que evaden cuando uno les habla directamente, ¿no? Pero a través de una parábola ellos, podían entender el significado, ¿no? O podían ser receptivos al mensaje, ¿no? Y pensar también, ¿no?, qué significa esta parábola, el simbolismo, ¿no? He aquí, ¿no?, y dice que el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, dice. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, ¿no? En el verso 5. ¿Tienen su Biblia? Ahí pueden seguir la lectura. Amén. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. En el 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Interesante. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga, ¿no? Entonces dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas.
Entonces vemos que ahí que los discípulos le preguntaron, ¿no? ¿Qué significa esto? Y Jesús le dice, ¿no? Que a ustedes sí se les va a revelar el reino de Dios, ¿no? Como dice, ¿no? Al que administra bien se le da más, dice, ¿no? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno, ahí saludos a Yoribí, ¿no? Amiga, bendiciones, espero que estés bien. Y le dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces vemos ahí en el 12, ¿no? Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es muy profundo, ¿no? Esta enseñanza. Pero lo que sí podemos entender, ¿no? Es que a los discípulos sí se les fue revelado muchas cosas, ¿no? Les fue revelado profecías acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección, todos los misterios, ¿no? Jesús le dijo en una oportunidad, ¿no? Ustedes que son mis amigos, no, les cuento todo, ¿no? No, a los que son sus amigos. Les he dado a conocer, dice, en otra versión. Entonces Jesús le dice, ¿no? Les empieza a explicar en el 14, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces vemos que Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Y a la multitud, ¿no? Dice, a los discípulos les explica, ¿no? La multitud, ellos son junto al camino. Esas personas que están oyendo, esas personas son, significan, ¿no? Junto al camino. O sea, la palabra, ¿no? El sembrador es Jesús y la palabra es, ¿no? Lo que le está enseñando, pero esa enseñanza cae, dice, sobre el camino, ¿no? Son el tipo de personas, ¿no? Que oyen la palabra de Dios. Pero dice que este tipo de personas de junto al camino, después que la oyen enseguida, viene Satanás y quita la palabra, dice, que se sembró en sus corazones. Entonces vemos que uno de los obstáculos, ¿no? Para que un creyente, ¿no? Una persona que se ha convertido permanezca en la palabra de Dios, permanezca en el Evangelio, en la fe, ¿no? Es el enemigo, ¿no? Es el principal opositor, que no quiere que las almas se salven, que no quiere que la palabra de Dios sea predicada, ¿no? Por eso la Biblia dice, ¿no? Que el Dios de este mundo no cegó el entendimiento de las personas para que no crean, para que no se arrepientan. Entonces, hay es como si no una venda espiritual que no deja a las personas creer, ¿no? Es como por decir, están atados por el enemigo, ¿no? Entonces, una persona para ir a predicar, por eso tiene que orar también, ¿no? Tiene que orar, como decía Carlos Anacondia, ¿no? Si uno quiere ganar almas, uno tiene que llorar, tiene que derramar lágrimas delante de Dios, no tiene que clamar por esas almas, ¿no? Para ir y predicarles, ¿no? Para que Dios pueda traer liberación a su vida, la palabra puede ser sembrada, ¿no? Porque el enemigo se opone, ¿no? A que un incrédulo, una persona que no es cristiana, no conozca el Evangelio, ¿no? Y así decía Carlos Anacondia, ¿no?
Si uno quiere predicar, como dice la palabra, ¿no? El que siembra con lágrimas cosechará con regocijo, dice. Entonces debemos aprender también eso, ¿no? Si queremos ir a evangelizar, todos queremos evangelizar, ¿no? Todos queremos ganar almas para el Señor, ¿no? Pero necesitamos orar primero, ¿no? Orar para que la palabra de Dios sea sembrada, para que el enemigo no robe esa palabra, ¿no? En la vida de las personas. Entonces, dice el 16, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, o sea, las personas mismas, o sea, entre la multitud, ¿no? Hay podemos decir, un grupo, ¿no? Que el enemigo les roba la palabra. El siguiente grupo dice, fueron sembrados en pedregales, ¿no? En piedras, los cuales han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces es este tipo de creyentes, ¿no? Personas que no tienen raíz, ¿no? Es importante, ¿no? A veces la Biblia compara la vida cristiana con un árbol, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de... Bueno, es largo el versículo, ¿no? Porque dice que será plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Que da su fruto a su tiempo, ¿no? O sea, hay varios textos de la Biblia que como que nos hacen ver que la vida cristiana es como un árbol, donde uno va a crecer, tiene sus raíces, crece y luego da fruto. Es igual, es parecido, ¿no? La vida cristiana. Entonces es importante tener raíz, ¿no? Tu profundidad, ¿no? Tu intimidad con Dios, tu comunión con Dios. Sino que este árbol no tiene raíces en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En este contexto, ¿no? Este tiempo que escribió hace más de 2000 años la Biblia, ¿no? Para estas personas era muy común, ¿no? Relacionarse con la agricultura. En el contexto, ¿no? Jesús les explicaba en su contexto, ¿no? Porque ellos eran pues, agricultores también, ¿no? Sembraban trigo, sembraban higos, la vid, para ellos era algo que estaba a su alrededor, ¿no? Entonces ellos podían entender, ¿no? Con más profundidad. O sea, estaban familiarizados, ¿no? A los árboles y a la semilla, a la tierra, la buena tierra, ¿no? O qué se necesita, o qué condiciones se necesita para que una semilla pueda, ¿no? Germinar, pueda crecer, pueda producir, ¿no? Dice, porque cuando viene, en el 17, viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice. ¿No? A ver, aquí estamos. Entonces viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Entonces sí, los discípulos pasaron persecución. Los primeros padres, ¿no? Los apóstoles pasaron persecución. O sea, no, esto se dio hace años y se da en nuestra época, ¿no? Y aún en la vida cristiana misma no pasamos pruebas, ¿no? Aunque aquí dice tribulación, persecución. O sea, para los discípulos en ese tiempo, ¿no? Sufrieron mucha persecución.
¿no? Fueron perseguidos, asesinados por causa de la palabra de Dios. Entonces, es importante que un cristiano esté firme en su fe, ¿no? Firme en su fe, bien arraigado en su fe, porque van a venir pruebas y tribulaciones. Y si tú no estás bien parado, ¿no? Entonces fácilmente te vas a desanimar, ¿no? Fácilmente vas a tirar la toalla, ¿no? Entonces fácilmente como que te desanimas y dices, ay no, que yo no puedo aguantar esto. Y te quieres ir al mundo. O a veces pensamos, no, este es el cristianismo, ¿no? A veces vienen pensamientos de desánimo. Por eso es importante, ¿no? Ir a la palabra y meditar en la palabra, para que también en momentos difíciles sea el Espíritu Santo recordándonos la palabra del Señor, ¿no? Entonces dice, por causa de la palabra, ¿no? O sea, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como cristianos actual también pasamos pruebas, pero tenemos que permanecer firmes, ¿no? Con el Señor, sabiendo que el Señor también nos va a dar la salida de cada prueba, ¿no? Pero mira, así como los cristianos del primer siglo enfrentaron persecuciones, ¿no? Por causa de Cristo. Y la Biblia dice que también en los últimos tiempos va a ser así, ¿no? Que va a haber persecución, ¿no? Y aún hay ahora en algunos países persecución, en Nigeria, en diferentes países, más que todo en Asia, ¿no? Donde están ahí los musulmanes, ¿no? Los musulmanes que odian el cristianismo. Entonces, ¿qué hacen? Mandan matar a los cristianos, ¿no? Entonces, porque en realidad el mundo está en contra del cristianismo. Está en contra de los principios de Dios. Entonces vamos al verso 18. Entonces por eso le digo, ¿no? Debemos de permanecer firmes en el Señor, estar arraigados en el Señor, porque Jesús nos dio esta promesa, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer, ¿no? O sea, si nosotros estamos unidos a Él, vamos a poder perseverar, vamos a poder salir adelante. Pero si nosotros no estamos arraigados, entonces cualquier cosa nos va a querer sacar del camino. En el 18 dice, estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, dice, ¿no? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa, ¿no? Entonces aquí vemos que el tercer tipo de tierra, ¿no? En que cae la semilla es entre espinos, ¿no? Entonces los espinos son como que ahogan la plantita, ¿no? Pero ¿cuáles son? Jesús dijo que son los afanes de este siglo, ¿no? El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ¿no? Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces sí, hay afanes, ¿no? En el mundo hay afanes, ¿no? A veces el querer conseguir tus metas, tus sueños, ¿no? Que bueno, no está mal trabajar y todo eso, ¿no? Pero debemos de poner en primer lugar a Dios, ¿no? Claro, trabajar, pero no descuidarnos de nuestra vida espiritual. Pero aquí lo dice como el engaño a las riquezas también. O sea, hay afanes que a veces te van a decir, ¿no? Ay, que tu vida tiene que ser así, que tienes que lograr estas metas y todo, y como que ven que la vida cristiana como que si no importara, o como que no les da esa prioridad, ¿no? Entonces debemos saber
tomar decisiones, ¿no? Y decir, no, ¿sabes qué? Yo creo en esto, en la palabra, y voy a priorizar, digamos, ¿no? Mi tiempo con Dios, mi tiempo de oración con Dios cada día. Y así, ¿no? No dejar que los afanes de este mundo nos roben la palabra de Dios, nos roben nuestra vida personal con Dios. Y el engaño de las riquezas también, ¿no? Es otro, que a veces no, o sea, el querer tener más dinero, el que quiere tener negocios, o a veces el compararte y decirte que tal persona tiene tanto, que tal persona tiene, entonces uno puede caer, ¿no? En eso, el engaño de las riquezas. Y las codicias de otras cosas también, hay cosas que a veces codiciamos, ¿no? Que el corazón codicia. Entonces, en otras partes, ¿no? La riqueza es visto como un ídolo. Y dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Son como ídolos que no debemos dejar que nos gobiernen. Esos ídolos que hacen que la palabra sea infructuosa. Entonces, debemos de examinarnos, ¿no? Decir, Señor, mira, tú conoces mi corazón. Y ver esto, ¿no? A veces hay cosas que están en nuestra vida, solamente que no somos sinceros. Pero debemos ser sinceros, ¿no? Delante de Dios y decir, Señor, si mi vida está ahí, ¿no? He caído en el engaño de las riquezas o en los afanes de este mundo. Bueno, y con la batería baja. Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, ¿no? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces vemos que el número 4, ¿no? El tipo de tierra, es una buena tierra, los que oyen la palabra y lo reciben. O sea, oír la palabra, cualquiera la puede oír, pero si la crees, si la recibes, si la tomas para ti la palabra, ¿no? Y la crees y dices, no, yo creo en Jesús y voy a amar a Jesús y voy a serle fiel, ¿no? Y a su palabra. Entonces esa palabra va a producir fruto, dice, a 30, a 70 y a 100 por uno. O sea, tu vida va a ser fructífera. Entonces nuestra vida va a ser fructífera si nosotros, ¿no? Creemos la palabra, o sea, la oímos, ¿no? La entendemos y la recibimos, ¿no? O sea, creemos en la palabra, la hago parte, la recibo, ¿no? Porque a veces muchos pueden oír la palabra, ¿no? Y hay personas que cuestionan, que dicen, yo sí creo en Dios, pero no creo en estas cosas, no creo en lo que dice la palabra, que no sé, y como que cuestionan mucho. O creo en algunas cosas nada más. O creo, pero ya no, yo me ocupo solamente en mis cosas, en trabajar y ya pues, ¿no? Soy cristiana, pero ya voy a la iglesia de vez en cuando. Y no tienen esa comunión con Dios, ¿no? Bueno, hermanos, hasta aquí llegué. Espero que continúen con los versos siguientes. Que Dios les bendiga. Y les animo, ¿no? A que podamos seguir, ¿no? En el camino del Señor, meditando en la palabra y creciendo, ¿no? Creciendo en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, amén. Gracias, amado Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido, Señor, estar aquí conectados, Señor, y poder meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor,
oír tu palabra y recibirla, Señor. Creer, Señor, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Y no, Señor, desanimarnos cuando vienen las pruebas o las tribulaciones, Señor, sino poder perseverar hasta el final, Señor. Ayúdanos, danos la valentía, Señor, para poder perseverar en el Evangelio, amado Dios, y poder, Señor, producir ese fruto, Señor. Como dice tu palabra, al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. Que podamos mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas y podamos, Señor, dar mucho fruto para ti, Señor. Te bendecimos, amado Padre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor. Protégenos también de todo mal, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga.